Abran sus Biblias al libro de Apocalipsis. Si usted no sabía lo que quiere decir Apocalipsis, quiere decir revelación, y es una palabra griega. En inglés se dice Revelations, no dicen Apocalipsis, la Biblia en inglés. Así que, si usted no sabía lo que quiere decir Apocalipsis, quiere decir revelación. ¿Quién fue el escritor del libro de Apocalipsis? El apóstol Juan. El apóstol Juan, después de la caída de Jerusalén en el año 70, fueron esparcidos todos los judíos, incluyendo los cristianos, y él fue expatriado y estaba en la isla de Pasmos. Ahí es donde Dios le dio esta revelación. Quiero decirles que habrá muchas cosas que no vayamos a poder entender. Y nos vamos a conformar con lo que podamos entender. La Biblia dice que las cosas reveladas, aunque el propósito de Dios es que la entendamos, y vamos a tratar de entenderla. Si hay algunas dudas, hay que orar a Dios para que Dios pueda iluminar, no revelar, iluminar. Revelación ya no necesitamos. Toda la revelación que nosotros necesitamos ya está en la Biblia. Lo que necesitamos es que nos ilumine Dios el entendimiento para poder entenderlo ya revelado. Así que si no podemos entenderlo ya revelado, ¿cómo vamos a poder pedir por más revelación? Mejor pidamos iluminación para entenderlo ya revelado. Dice en el primer capítulo de Apocalipsis, y vamos a leer el versículo 1. Lo vamos a leer hasta el versículo 11. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que es, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Señor, hoy damos inicio, Señor, a un libro tan difícil, probablemente, Señor, el más difícil de la Biblia. Y, Señor, no quiero yo confiar, Padre, en mi sabiduría, ni quiero confiar, Señor, en mi capacidad intelectual. Quiero depositarme en tus manos para que el Espíritu Santo, Señor, sea el que ilumine, el que hable, el que guíe y el que instruya. Nos ponemos en tus manos todos, Señor, puesto que todos queremos entender lo que tú quieres enseñarnos. Y reconocemos, Padre,
que necesitamos la dirección y la ayuda de tu Espíritu Santo. Yo, Señor, me declaro incompetente, inepto y incapaz, y necesito, Padre, la iluminación del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Si a usted le interesa este estudio, ponga conmigo la fecha de hoy. Allí en la página, ponga la fecha de hoy, 09/16/10. Esa es la fecha en que empezamos a estudiar este libro. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Es muy probable que pasemos un año o más. Porque yo quiero, hermanos, que quede bien claro esto. No pretendo, con las palabras que voy a decir, no pretendo dar una mala impresión de orgullo, de arrogancia o de presunción, pero sí quiero decirle que es un tema que a mí en lo personal me ha gustado mucho. Desde que yo empecé a leer la Biblia, fue un tema, la profecía fue un tema que a mí me impactó, que me gustó y que he estudiado bastante. He dedicado años de mi vida para entender todo esto de la profecía. Se lo estoy diciendo y le aclaré que no son palabras de presunción, sino se los estoy diciendo para que tenga un poquito de confianza. Amén. Quiero decirles también, sin que se llegue a malinterpretar como palabras presunciosas, que son muy pocos los siervos de Dios que se meten en estos temas. Son muy pocos los pastores que se meten en esto porque requiere de mucho estudio. Y la mayoría de los pastores, la mayoría de ellos traen a otros pastores para que den temas de estos o simplemente no tocan esos temas. Así que tenemos el privilegio, hermanos, de poder nosotros meternos a estos libros y poderlos entender a la capacidad de nuestro entendimiento. Así que les pido un poquito de paciencia y les pido un poquito de confianza. ¿Por qué? Este libro, rompí mi saco. No se crean, es que trae unas, y lo tengo que hacer porque se le cayó. No fue por ahí que se le cayó Martín, la parte que se mete en el cinto del wireless. No, bueno, pues le vamos a hacer una base a la mexicana, ¿verdad? Bueno, lo vamos a meter en el saco y espero que no haya ningún problema. No creo que o si interfiere si interfiere, no interfiere, ¿verdad? Bueno, antes de empezar, quiero decirles, hermanos, que la profecía estuvo cerrada por un lapso de 500 años, más o menos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablo de la profecía, hermanos, estoy hablando de la profecía que nos inquieta a los hombres de las cosas que van a venir, las cosas que van a suceder en el futuro. La Biblia habla de un fin de la humanidad. La Biblia habla de un fin de las cosas celestes. La Biblia habla, hermanos, que un Dios un día va a destruir a la humanidad y que va a destruir la tierra y que va a destruir los cielos. Dios lo dice en su palabra. Así que, hermanos, los hombres han tratado de conocer al futuro y han inventado miles de cosas. Tenemos, hermanos, películas que meten miedo a la humanidad. Estamos hablando de, por ejemplo, profecías de los mayas. Estamos hablando de profecías de Nostradamus. Y los hombres, hermanos, siempre han querido conocer más allá de lo que pueden entender. Han usado la brujería, los demonios se han aprovechado, hermanos, de la ignorancia de los hombres y de la inquietud que el hombre tiene para conocer lo extraño. Y los demonios, hermanos, han desviado a los hombres. Los demonios tienen la capacidad de vestirse como ángel de luz
para que los hombres, hermanos, se desvíen de la palabra de Dios. Yo quiero decirles que nunca ha sido la voluntad de Dios, hermanos, que el hombre esté ignorante respecto a lo que va a pasar. La palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios nunca ha querido mantener oculta una verdad, hermanos. Lo que pasa, hermanos, que el hombre en su afán de independencia o en su afán de rebeldía hacia Dios, pues se ha perdido el horizonte. Pero si ustedes leen en el versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Para manifestar, dar a conocer las cosas que han de suceder pronto. Con estas palabras, hermanos, nosotros debemos de sentirnos satisfechos, o deberíamos de sentirnos contentos de que Dios no quiere que ignoremos. Dios quiere, hermanos, que nosotros sepamos. Ahora, también debemos de entender, hermanos, que la profecía no todos la van a entender. El propósito de la profecía, hermanos, de mantenerse oculta o entrelazada en una madeja de profecías, es para que los indoctos e inconstantes se pierdan o las tuerzan, como dice la Escritura. Pero para aquellos que quieren entender, la palabra de Dios dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la palabra es de hombre o de Dios. Hermano, todo aquel que quiera de verdad hacer la voluntad de Dios va a entender la profecía. Obviamente que va a tener que profundizarse en ella, va a tener que dedicar años, no días, no meses, años de estudio. Y no solamente estudio de la palabra de Dios, sino también de la historia secular. Porque la historia secular juega un papel muy importante también en la profecía. Entonces, todo aquel que quiera conocer la voluntad de Dios, o más bien, todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, entenderá. Dios no le va a dar entendimiento a aquel que no quiera conocer la voluntad, más bien a aquel que no quiera hacer la voluntad de Dios. Dirá Dios, ¿para qué te voy a dar entendimiento? ¿Para qué te voy a revelar verdades tan profundas si no estás dispuesto a cambiar o a hacer mi voluntad? Así que no te las voy a revelar. Y se queda la gente, hermanos, con miles de preguntas en su mente y todo radica en su corazón. Cuando la persona realmente quiere entender, cuando la persona realmente demuestra interés y quiere aprender para vivir y para aplicarlo, Dios le revela. La profecía, como dije, hermanos, quedó sellada 480 y tantos años, y para hablar en cifras redondas, 500 años atrás de Cristo quedó sellada. La profecía quedó sellada. Dios llamó a un hombre llamado Daniel y le dio, hermanos, lo que hoy tenemos, o como lo que hoy conocemos como el libro de Daniel, que es profecía. Pero también Dios le dio revelaciones, hermanos, que muchos no entendían o que muchos no entienden, y que la profecía se quedó sellada y que fue reabierta la profecía hasta el tiempo de Jesucristo. Vaya conmigo a Daniel. Yo creo que vamos a tener que estudiar también Daniel, o por lo menos algunos pasajes de Daniel, algunos capítulos de Daniel, para poder entender ciertos pasajes de Apocalipsis. Individualmente creo con todo mi corazón que el libro de Daniel, o más bien que Apocalipsis, Revelación, es una continuidad del libro de Daniel. Si usted tiene Daniel 12, vamos a leer el versículo 1. Daniel 12:1. ¿Por qué vamos a leer este pasaje? Vamos a leer este pasaje para comprobar, hermanos, que la profecía quedó sellada después de Daniel, y que se reabre la profecía en el libro de Apocalipsis que Dios le da a Juan. ¿En qué tiempo Juan
escribe este libro. Se cree que fue en el 90 al 92 de nuestra era. Juan es el único apóstol que muere de una muerte natural. Los demás apóstoles fueron ejecutados. Algunos les cortaron las cabezas, a otros los mataron a pedradas y a otros los crucificaron. Juan fue el único apóstol que quedó vivo, y Juan fue el único apóstol a quien Dios le dio revelaciones tan grandes como el libro de Apocalipsis. Versículo 1 del capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, o sea, resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si usted está aquí y no es salvo o no es salva, déjeme decirle que independientemente si usted rechaza a Dios, usted va a resucitar. Porque va a haber una resurrección general. Unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua, como dice el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, habrá una resurrección para todos. ¿Está entendiendo? Que después de muerto, después de que su cuerpo se haya desintegrado, usted va a resucitar, va a ser sacado del infierno, del Hades, y se le va a dar un cuerpo inmortal. Y con ese cuerpo inmortal usted va a ser juzgado ante el trono, ante el juicio del trono blanco, donde se van a abrir los libros y usted va a ser juzgado por todas las cosas que hizo mientras estaba en la tierra. Ahora, mucha gente no ha querido creer, hermanos, que el infierno no solamente es para el alma, sino también para el cuerpo. Y no un cuerpo inmortal como el que tenemos hoy, sino un cuerpo inmortal. El hombre va a ser sacado. Ahorita los hombres están en el Hades o el infierno que conocemos. Están sus almas. De ahí van a ser sacadas, se les va a dar un cuerpo inmortal, y con ese cuerpo inmortal van a ser juzgados delante de Dios, y con un cuerpo inmortal, cuerpo y alma, van a ser lanzados al lago de fuego, donde serán atormentados por los siglos de los siglos, donde no habrá reposo ni de día ni de noche, donde el gusano de ellos no muere, donde el fuego nunca se apaga. ¿Les compruebo lo que les estoy diciendo? Bueno, entonces nos quedamos aquí pendientes y vaya conmigo a San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿quiénes están en los sepulcros? Los muertos. Dice, y no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿a qué dice? A resurrección de condenación. ¿Qué dice? Que van a resucitar para ser condenados. Confirmando lo que les acabo de decir, que el hombre, hermano, va a ser sacado del infierno, se le va a dar un cuerpo inmortal y va a compadecer ante Dios por lo que hizo en la tierra.
Y de ahí, de ser juzgado en un cuerpo, va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Dónde compruebo esto? Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 21. Más bien 20. Apocalipsis 20, versículo 11. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice que vio un trono blanco, y vio al que estaba sentado en el trono. Y dice que los cielos y la tierra huyeron de él. Y dice que en ningún lugar se encontró para los cielos y la tierra. Eso da una idea que esto va a ser destruido, cielos y la tierra. Amén. Versículo 12. Vi a los muertos. ¿A quién vio? A los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Grandes y pequeños. Lo podemos usar para adultos y niños, y lo podemos usar para grandes en cuanto a personalidad, en cuanto a posición social, y lo podemos usar en cuanto a pequeños, personas pobres. Pero me inclino a creer, hermanos, que está hablando de grandes y chicos. ¿Por qué? Porque los niños también son pecadores. Pero ¿qué mal ha hecho un niño? El simple hecho de haber nacido de un hombre pecador ya es pecador. Dice en el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Grandes y pequeños. Si el hombre supiera, hermanos, a lo que expone a los hijos al traerlos al mundo, pensaría 2 veces en engendrar a los hijos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Vamos a hacer un escenario, un trono, los muertos resucitando de pie ante Dios, y los libros se abren. ¿Qué contienen esos libros? Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Eso quiere decir que todo lo que usted hace se está escribiendo. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Una resurrección. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Aún el infierno y la muerte van a ser lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? ¿A dónde fue lanzado? Pero con un cuerpo inmortal. ¿Se acuerda? Ahora veamos el tormento de estas personas en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 9. Vamos a ver el tormento de ellos. ¿Cómo estarán sufriendo? No estamos hablando que son sus almas, estamos hablando que son sus almas y sus cuerpos. ¿Cuándo? Cuando se lleve a cabo el juicio del trono blanco. Cuando el hombre, hermanos, compadezca ante Dios con un cuerpo inmortal. Muerto el perro, se acabó la rabia. Están locos estas gentes. No importa si el hombre cree o no cree. Un día va a compadecer ante Dios. Y un día se va a lamentar no haber creído el mensaje de salvación. Versículo 9 del capítulo 14 de Apocalipsis. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tormento eterno. Y no tienen reposo de día ni de noche. ¿Está entendiendo? Esa gente, hermanos, va a estar atormentada por los siglos de los siglos, día y noche, sin reposo, lamentándose haber rechazado la gracia salvadora, lamentándose que un día escuchó el evangelio y prefirió seguir pecando, lamentándose que un día se le habló del Señor Jesucristo y dijo que no tenía tiempo, lamentándose por los siglos de los siglos haber rechazado, hermanos, la oportunidad que tuvo.
Ahorita en el infierno hay miles de personas lamentándose. Hay miles de millones de personas lamentándose haber rechazado la gracia. Y cuando hablo del infierno, no estoy hablando del lago de fuego, porque el que está en el infierno está su alma nada más. Lo que está siendo atormentado en el infierno hoy en día es el alma. Pero ahí va a ser sacado del infierno, va a ser sacado y se le va a dar un cuerpo glorificado. Y la muerte del Hades se entregaron los muertos que vienen ellos. ¿Qué quiere decir? Que fueron sacados del Hades. El Hades es el infierno. Se les dio un cuerpo inmortal y fueron juzgados con un cuerpo inmortal y de ahí lanzados al lago de fuego. Así que la antesala del sufrimiento es el infierno. ¿Por qué? Porque en el infierno está siendo atormentada únicamente el alma hasta ahora. Pero del infierno van a resucitar y se les va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal y van a compadecer ante Dios con un cuerpo inmortal y van a ser juzgados por lo que hicieron y de ahí ser lanzados al lago de fuego, donde serán atormentados por los siglos de los siglos, donde no tendrán reposo ni de día ni de noche. Pero qué cruel es Dios. No, Dios no es cruel. Dios está ahora, escúcheme bien, dando oportunidad a los hombres. Han pasado 2000 años y el hombre, hermanos, sigue rechazando la gracia salvadora. Así que cualquiera que llegue al infierno no podrá decir que no tuvo una oportunidad. El hombre se ha ido al infierno porque ha querido, porque ha sido rebelde a Dios, porque no ha creído lo que Dios dice respecto a la condición del hombre después de la muerte. De hecho, el infierno, dice la Biblia, que no fue hecho para el hombre. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, pero el hombre, en su rebeldía a Dios, se está yendo con el diablo al infierno. Vaya conmigo a Mateo 25. Mateo 25. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿A dónde? ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Dios preparó el infierno para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Entonces, ¿por qué se está yendo el hombre al infierno? Porque no quiere creerle a Dios. Porque prefiere creerle las mentiras del diablo. Porque prefiere seguir deleitándose en el pecado. El diablo no fue preparado para castigar al hombre. Perdón, el infierno no fue preparado para castigar al hombre, sino para castigar al diablo y los ángeles que cayeron junto con él. Entonces, ¿por qué Dios va a castigar a los hombres? Porque no le han creído. En ningún tiempo fue la intención de Dios castigar a los hombres de esta manera. Pero los hombres no han querido creer lo que Dios dice. Así es que va a haber una resurrección. Vaya conmigo a Daniel, donde dejamos inconcluso. Porque lo que estábamos buscando en Daniel era que la profecía había sido cerrada. ¿Se acuerdan? Daniel, capítulo 12, dice en el versículo, voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. Y si usted tiene alguna duda, después hable conmigo y yo se la voy a aclarar. Amén. Después hable conmigo y yo se la voy a aclarar. O hable con algún hermano que tenga madurez espiritual. Y si el hermano que tiene un poquito más de madurez espiritual no le puede a usted dar una explicación satisfactoria, hable conmigo. Le va a costar a $100 la hora. Ah, no se crea, eso ya es. ¿Ok? Versículo 2 del capítulo 12 de Daniel. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. De aquí hablamos y de aquí sacamos el que el hombre va a ser sacado del infierno y ser juzgado delante de Dios. Amén. Versículo 3. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro
hasta el tiempo del fin. La profecía quedó cerrada. La profecía quedó sellada y se abrió en el tiempo del fin. Eso quiere decir que el fin empezó hace 2000 años. Entonces, ¿por qué Dios no ha cumplido su palabra? Porque según Daniel, o según las palabras dadas a Daniel, la profecía tenía que ser cerrada y sellada. Escúcheme bien. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿De qué está hablando ahí, hermanos? De una profecía cerrada y de un libro sellado. Porque más adelante vamos a encontrar a un libro que tiene 7 sellos. Y que cada sello, hermanos, es el destapar de una catástrofe sobre la tierra. Se ha hablado mucho de este libro. ¿Qué libro es? El libro que nadie podía desatar, que nadie podía abrir. Muchos han dicho, hombres tan grandes, hermanos, en tremendos conocimientos, los he escuchado yo predicar esto y digo, wow, ¿cómo serán capaces de ignorar una gran verdad que está en la Biblia? Muchos dicen que es el libro de la propiedad de la tierra. No es eso. Sí, el hermano David Cortés, hermanos, es un tremendo predicador, yo lo respeto con todo mi corazón, pero él cree eso. Que el libro que se va a desatar en Daniel es el libro de la propiedad de la tierra que se le es quitado a Satanás. No, el libro que se va a desatar allá en Apocalipsis es el libro que quedó cerrado y sellado, que es el libro de la profecía. Ahí lo dice bien claro, ¿cierto o no? Versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Séllalo. El libro que va a desatar el Cordero de Dios allá en el libro de Apocalipsis es desellado. Está sellado con 7 sellos. Voy a tratar de explicarles un poquito sobre esto. Antiguamente no tenían los libros que tenemos nosotros hoy. Los libros que se tenían antiguamente eran rollos y pergaminos grandes, unos hechos de papiro o algunos hechos de cuero de animales. Esa era la tecnología de aquel entonces. No eran un libro como el libro que conocemos hoy. Permíteme tu libro. No era un libro como este. Este es un libro, hermanos, bien trabajado. Aquellos en aquel entonces, como no tenían la tecnología de hoy, hacían unos rollos de papiro. Papiro era una planta que se machucaba y que la iban empalmando y se secaba, y ahí escribían ellos y se hacía un rollo. Se iba haciendo un rollo y lo enrollaban de esta manera. Y de esta manera quedó cerrado y sellado. ¿Cómo lo sellaban? Lo sellaban de esta manera. Con unos pequeños cordones lo sellaban. Así estaba sellado el libro. Pero el libro de la profecía no tenía un sello, sino tenía 7 sellos. Cuando el Señor Jesucristo está desatando el libro de la profecía, cada sello que se quita es un juicio sobre la tierra. Se los digo desde ahora para que cuando entremos al libro de Apocalipsis, cuando el Cordero está desatando los sellos, sepan de qué libro está hablando y sepan de qué sello está hablando. La profecía quedó sellada. Nadie podía abrir la profecía. Daniel la selló, el Señor le ordenó que sellara el libro y que sellara la profecía. Y dice que no se hallaba uno digno de desatar los sellos. No se hallaba ninguno en la tierra ni en el cielo, ninguno digno de desatar los libros, desatar los sellos. Hasta que apareció el Cordero y él empezó a desatarlos. Para que cuando lleguemos a ese punto, sepan a qué libro está haciendo mención. Al libro de la profecía, al cual quedó sellado allá en Daniel y al cual se vuelve a abrir acá en el tiempo del fin.
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. La profecía se volvió a abrir, hermanos, cuando dio inicio el fin de la era de los hombres. Hace 2000 años, o muy probablemente todavía no 2000 años, la profecía se abrió. Aclaro esta palabra que dije, o muy probablemente no 2000 años. Es muy probable, hermanos, que nosotros no estemos todavía en el año 2000. Le voy a explicar. El calendario gregoriano tiene 365 días. El calendario gregoriano es el calendario que tenemos nosotros. Pero el calendario de Dios, el calendario judío, es de 360 días. Porque el calendario judío es un calendario lunar. Va conforme a la luna. Y la luna termina su ciclo en 30 días. Entonces, sáquele cuentas. 2000 años que le hemos robado 5 años por día. Buena cantidad de años. Buena cantidad de años que han quedado por ahí tirados. ¿Y saben cuál es la causa de esto del calendario gregoriano? Porque un hombre, hermano, llamado Julio César, un emperador romano, quiso que su nombre quedara sellado en la historia. Y es el mes de julio. Y no quiso que fuera de 30 días, sino que quiso que fuera de 31 días. Por eso, hermanos, en el calendario gregoriano tenemos el mes de julio con 31 días. Y su hijo Augusto dijo, si mi padre pudo, yo también puedo, yo también puedo. Y implantó su nombre en el calendario gregoriano y tenemos el mes de agosto, que quiere decir Augusto. También de 31 días. Entonces se distorsionó el calendario por hombres, hermanos, presunciosos que quisieron. Por eso les dije que había necesidad de conocer la historia secular también, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando hablé de estudios sobre la profecía, que conocimiento de la historia secular? Entonces ahí tenemos un desorden en el calendario. ¿Ok? ¿Sabía usted esto de julio? ¿Sabía esto de agosto? Agosto es Augusto, que fue hijo de Julio César. Dijo Augusto o Agosto, no puede ser posible que mi padre haya dejado su nombre para la historia y yo no. Cambiaron los nombres de los meses y puso su nombre en la historia, agosto. 31 días cada uno. Querían poner más, pero no los dejaron. Sí, le estaban robando a febrero. Febrero dijo, no. Eso ya era. Eso es gratis. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, tenía un tío que era muy fantasioso, le gustaba contar muchas fábulas. Me acuerdo que yo trabajábamos con él, le ayudábamos a piscar maíz, y me gustaba trabajar con él porque nos contaba unas chistes, no cuentos, chistes, no cuentos, cuentos fantasiosos, fábulas. Y me acuerdo que nos decía, hermanos, que los meses se pusieron a jugar baraja, y que julio y agosto le ganaron a febrero, y que febrero perdió, y que por eso tiene menos días. Pero conociendo la historia secular, métase a la historia secular, y usted se va a dar cuenta, hermanos, por qué tenemos el mes de julio y el mes de agosto con 31 días cada uno. Y por qué se llama julio y por qué se llama agosto. Porque Julio César, el emperador, cambió el mes y puso su nombre. Y Augusto, su hijo, Augusto César, dijo, no, yo no me quedo con esta, mi padre pudo, yo también puedo. Y ahí tenemos a julio y agosto, los 2 meses, en honor a 2 emperadores romanos. ¿Ok? Ok, regresemos al libro de Apocalipsis. ¿Se acuerda que le dije que si usted se hubiera quedado en casa hoy, no hubiera aprendido grandes verdades como estas?
La profecía quedó sellada, ¿no? ¿En dónde quedó sellada la profecía? En Daniel. ¿Cuántos? 500 años atrás, ¿verdad? Ok. La profecía se abre en el tiempo de ¿cuándo? Del fin. ¿Quiere decir que ya estamos en el fin? Sí, estamos en el fin. ¿Cuándo empezó el tiempo del fin? Desde el momento en que el Señor Jesucristo nace en la historia humana, desde ese momento empiezan los hombres a decaer. El reloj cronológico de Dios empieza a marcar para atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo de los hombres se está acabando. Muchas de las profecías de Mateo 24 se han cumplido. La única profecía que falta de cumplirse es que Israel pueda tener de nuevo el templo de Jerusalén y que pueda de nuevo impartir o hacer los sacrificios. Una vez que Israel obtenga lo que hoy conocemos nosotros, hermanos, como la mezquita de Omar. Si usted ha mirado una postal o un póster o ha mirado algún documental donde se enseña la parte de Israel, hay una cúpula como de oro y que es de oro. Ese templo es de los musulmanes. Ese templo se construye en el lugar donde estaba construido el templo de Israel, el templo que construyó Salomón. Una vez que los israelitas logren quitar a los musulmanes de ese lugar, van a construir el templo de Israel y ahí, hermanos, van a empezar los judíos a hacer sacrificios. ¿Por qué tiene que estar en el reloj cronológico de Dios el templo de Jerusalén? Porque Israel tiene que volver a hacer los sacrificios que se hacían antes. Y ahí, hermanos, en ese templo, Satanás se sienta como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que lo único, cuando nosotros veamos que Israel empieza a construir su templo, hermano o hermana, prepárese, porque el arrebatamiento está a la puerta. La iglesia tiene que ser arrebatada antes de que la gran tribulación comience. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. El arrebatamiento de la iglesia es, hermanos, la manera en que Dios ha librado a su pueblo de las cosas de los juicios sobre la tierra. La Biblia dice, hermanos, que en el Antiguo Testamento, cuando Dios destruyó la tierra con agua y fuego, Dios sacó a los únicos justos que había, los salvó a través de un arca. Estamos hablando y haciendo alusión a Noé. Cuando Dios destruyó por juicio y por fuego a Sodoma y Gomorra, mandó ángeles a sacar a Lot de Sodoma. O sea, Dios nunca ha juzgado al impío con el justo juntamente. Abraham le dijo a Dios cuando Jehová iba a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Han leído el pasaje de la Biblia que dice, Señor, y si hubiere 50 justos, destruirás a Sodoma y a Gomorra junto con esos justos? No. ¿Y si hubiere 40? No. ¿Y si hubiere 35? No. ¿Y si hubiere 30? No. ¿Y si hubiere 25? No. Hasta que llegó a 10, hasta que se convenció que no había más que un justo, era Lot. Entonces Dios lo sacó. Dice Abraham, nunca pues haga el juez justo de toda la tierra que juzgue al justo con el impío. Entonces, el Apocalipsis o la revelación o la semana 70 de Daniel o la gran tribulación como se conoce es únicamente para el impío. Especialmente para Israel. Cuando empiece la gran tribulación, la iglesia es arrebatada. ¿Le demuestro esto? Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que era necesario que el templo de Dios estuviera construido? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios
como Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a haber un individuo en la historia, hermanos, que va a aparecer en el primer sello que se destape. Cuando empecemos a leer en el capítulo 4, que veamos cuando el libro es desatado y es desellado, el primer sello que se abre, aparece en la historia un individuo llamado la bestia, el falso profeta o el anticristo. Ese hombre dice que hace descender fuego del cielo de tal manera que engañaría, si fuera posible, aún a los propios escogidos. Dice en el versículo 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que detiene al anticristo. El anticristo no se puede manifestar porque hay algo que lo detiene. El anticristo, el falso profeta y la bestia no se puede manifestar porque hay algo que lo detiene. Lea nuevamente el 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de a que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene. Hay alguien quien al presente detiene al anticristo. O sea, no se puede manifestar porque hay algo que lo detiene. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Hay alguien que lo detiene. Y no se puede manifestar hasta que ese alguien que lo detiene se ha quitado de en medio. ¿Saben quién es ese alguien que lo detiene? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que nosotros somos templo ¿de quién? Entonces la iglesia tiene que ser arrebatada para que el anticristo se pueda manifestar. Por eso creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Aquel que es salvo, porque se va a ir en arrebatamiento. El Espíritu Santo tiene que ser quitado de en medio para que el anticristo se pueda manifestar. ¿Y quién es el templo del Espíritu Santo? Nosotros, los salvos, los creyentes. Por eso creemos en un arrebatamiento. Por eso creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Ay, pero no dice bien claro. Es que esto lo van a entender únicamente los entendidos. Ahí dice nuevamente versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién es? El Espíritu Santo. La iglesia, que es el templo del Espíritu Santo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Entonces, cuando la iglesia sea quitada, cuando el Espíritu Santo sea quitado, entonces se van a manifestar. Mientras tanto, no se puede manifestar el anticristo. Entonces la iglesia no va, ni tiene que pasar por la gran tribulación. ¿Se lo compruebo? Una página hacia atrás, 1 de Tesalonicenses 5. Versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Déjeme orar. Padre, Señor, te pido que por favor me ayudes, Señor. Me ayudes, Padre, y que me des gracias, Señor, para poder seguir, Padre. Bueno, por favor, quita todo lo que me quiere impedir en Cristo Jesús. Amén. Sigamos. En el versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, los salvos,
que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No nos ha puesto Dios para ira. La iglesia no tiene que pasar por la gran tribulación. Entonces, si no me voy en la gran tribulación, si no me voy en el arrebatamiento, me voy en la gran tribulación. ¿Se podrá salvar a una persona en la gran tribulación? Si me quito el saco, bueno, pues podemos arreglar esto así, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay de aquellos que conocieron la verdad? ¿O qué hay de ti que estás aquí que no te has querido arrepentir? ¿Qué va a pasar de ti si no te vas en el arrebatamiento? ¿Te vas a poder salvar en la gran tribulación? ¿Creen ustedes que se van a salvar si se quedan en la gran tribulación? Vaya ahí a 2 de Tesalonicenses. Capítulo 1. Si usted se queda en el arrebatamiento, usted no va a ser salvo en la gran tribulación. Escuche lo que dice el capítulo 1, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Ahí dice en el versículo 5, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni. Si alguien no conoce a Dios hoy en día es porque no quiere. La Biblia está al alcance de todos los hombres. Valen $1.99, hay Biblias en la Walmart. Y si no tiene para una, dígame, yo le regalo una. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, ¿quiénes sufrirán de pena eterna perdición? ¿Quiénes van a ser los que van a sufrir de pena? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la iglesia y de la gloria de su poder. ¿Quiénes son? Los que no conocieron y los que no, ¿qué dice? Obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted ahorita ha dicho, no, pero es que tengo que arrepentirme, tengo que dejar mi pecado, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto. Si usted no se ha querido arrepentir, déjeme decirle que usted no se va a salvar en la gran tribulación. Se lo compruebo nuevamente con la Biblia. Dele vueltas a la página y lea el capítulo 2 y lea el versículo 8 conmigo. Dice, y entonces, cuando la iglesia sea arrebatada y quitada de en medio, quien al presente detiene al anticristo, que es el Espíritu Santo, con su cuerpo, que es la iglesia, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Escúcheme bien, versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es una aparición repentina. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás. Escúcheme bien, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice que el diablo va a aparecer con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad, dice, para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si usted está aquí, ha escuchado la predicación, ha escuchado la gracia salvadora y usted no la recibió. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, escúchenme el versículo 11. Hablándoles a aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, aquellos que por su pecado, aquellos que por incredulidad, aquellos que por razones no mencionadas aquí, no recibieron al Señor Jesús. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Dios les va a mandar un poder engañoso. Dios dijo, no recibiste el amor de la verdad para ser salvo. Ahora vas a creer a la mentira. Dios manda un poder engañoso. Así que, si una persona se quedó en la gran tribulación, ¿va a ser salva? No. Dios le envía un poder engañoso para que crea la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A fin de que sean condenados todos aquellos que no creyeron, sino que se complacieron en el pecado. Por su pecado, por su pecado. Si usted se llega a quedar, si alguno de aquí se llega a quedar, déjeme decirle, no va a ser salvo en la gran tribulación. Usted va a recibir de parte de Dios un espíritu engañador para que crea la mentira. ¿Se lo vuelvo a leer? Versículo 10, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, como castigo por no haber recibido el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Entendieron? Ustedes saben que hay miles de denominaciones que dicen que la persona va a ser salva en la gran tribulación. Entonces, ¿dónde están o quiénes son los millones de millones salvos en la gran tribulación? Va a haber miles y millones de personas salvas en la gran tribulación, pero no aquel que escuchó, pero no aquel que rechazó. ¿Cuántos millones de chinos y de árabes hay en el mundo? Ellos no han oído el evangelio de la salvación. Ellos irán a ser salvos. ¿Cuántos indígenas habrá en las islas o allá en las selvas del Amazonas que no han conocido de Jesucristo? ¿Cuántos habrá? ¿Cuántos rusos? Mire, hermanos, si usted se fija en el continente europeo y el continente asiático, en el continente europeo, hermanos, los rusos componen la gran mayoría. Y en el continente asiático, los musulmanes y los chinos y todos los descendientes de los chinos componen la mayoría del mundo. Para ellos está vedado el nombre de Jesús. Ellos van a ser salvos en la gran tribulación, millones de millones. ¿Y cómo van a ser salvos toda esta gente? ¿Cómo van a ser salvos ellos? Ve conmigo a Apocalipsis. (14) Pero usted no. Si usted no es salvo hoy, la única manera que usted se puede ir en el arrebatamiento es que sea salvo hoy. Que deje de pensar en el pecado, que deje de pensar en el placer de este mundo y se entregue a Dios. Es la única manera que usted pueda ser salvo. En versículo 6 del capítulo 14 de Apocalipsis dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
el trabajo que no quiere hacer usted hoy de ir a ganar almas, lo va a hacer un ángel. Imagínate si no se conviertan ante la voz de un ángel. ¿Qué dice el versículo 6? Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Chinos, árabes, musulmanes, ante mirar a un ángel hablándoles en su idioma, que se arrepientan y que adoren a aquel que hizo los cielos y la tierra, se van a convertir. Y esos son los millones de salvos que de la gran tribulación, no la bola de chivos rebeldes que se quedaron en el arrebatamiento. Los chivos rebeldes que se quedaron en el arrebatamiento van a ser engañados. Van a recibir un espíritu de engaño para que crean la mentira, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hoy es el día de salvación. Si escuchares hoy su voz, no cierres tu corazón, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. En día aceptable te he oído. El día aceptable es hoy. Van a venir cosas tremendas sobre la tierra. Van a venir cosas horribles sobre la humanidad. Hoy es el día de que usted pueda librarse de todas esas cosas. Y quiero decirle que no hemos entrado todavía a Apocalipsis. Esta es la introducción. Y vamos a ponerse pie. Con todo lo que usted oyó hoy, es suficiente para que usted rinda su vida al Señor Jesús. Si usted no rinde su vida al Señor Jesús hoy, usted se está exponiendo voluntariamente a un juicio eterno. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran arreglar cuentas con Dios y decirle a Dios que venga y les haga nuevas criaturas? Que los selle en el libro de la vida. Que los escriba, en el libro de la vida. Porque el que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién dijera en esta noche, Señor, yo creo que yo no soy salvo? ¿Quién dijera, yo creo que si yo muero hoy, yo no creo que me vaya al cielo? Levante su mano. Quiero ver manos levantadas. ¿Usted no está segura de irse al cielo? ¿Sí? Bueno, mire, vamos a hacerlo de esta manera. Vaya usted con una hermana que les asegure esto. ¿Tú tampoco estás segura, hija? Ok, ayúdale pues a ella, por favor. Por allá la señora Rosina también levantó su mano. ¿Quiere que le vuelvan a explicar? No, está bien, usted está segura. ¿Alguien más? Niños, jóvenes, ¿qué pasará con su alma? Si el Señor Jesucristo viene hoy por la iglesia, la humanidad va a entrar en una etapa de confusión, de poder demoníaco, totalmente. Si usted está esperando o está posponiendo la salvación de su alma para cuando eso pase, le acabo de comprobar con la Biblia que no va a ser salvo. Le acabo de comprobar con la Biblia que usted va a recibir un espíritu de engaño para que crea la mentira, por cuanto no recibió el amor de la verdad para ser salvo. Pero es que yo estuve en la iglesia, sí, de eso nada te sirvió. Lo que te valió es que hayas recibido el amor de la verdad para ser salvo. Si tú te quedas en la gran tribulación, tú no te vas a salvar en la gran tribulación. ¿Quién levanta su mano y dice, yo necesito que me hablen más de esto? Yo quiero ser salvo. Levanta su mano. ¿Tú quieres ser? Ok, bueno, ponte de pie. Hermana Julisa, ¿sí me ayuda con ella, por favor? Con ella. Uh-huh. ¿Quién más? ¿No está seguro, hijo? Ok, hermano Martín, ayúdeme con él. Es mejor que arreglen hoy cuentas con Dios. ¿Quién más? Es mejor que sean avergonzados hoy y no en la eternidad. ¿Quién más? Diría, yo pastor, yo no creo que yo me vaya. Díganme ahora que es tiempo. ¿Quién más?
¿No estás segura, Patricia? ¿Sí? ¿No? Ok, vete con la hermana Julisa, por favor. ¿Quién más? ¿Usted no está segura, manita? Pero usted está conociendo la verdad. Se le está leyendo la verdad, la Biblia. Yo no estoy aquí, hermanos, hablándoles cosas que yo me imagino. Todo lo que yo les he hablado, se los he comprobado con la Biblia. ¿Quién más diría, yo necesito ser salvo? Si ustedes dos mueren hoy, ¿qué va a pasar con sus almas? Sí, ustedes dos. Si el Señor Jesucristo viene hoy por la iglesia, ¿qué va a pasar con sus almas? ¿No les gustaría arreglar cuentas con Dios hoy? ¿No les gustaría que hoy se escribiera su nombre en el libro de la vida? ¿Sí o no? ¿No creyeron lo que le leí yo? ¿No quieren ser salvos hoy? David, esos dos niños que están ahí. Si tú mueres hoy, a ti, hija, Manolalo, tóquela. Mírame a los ojos, hija. Si tú mueres hoy, ¿qué va a pasar con tu alma? No sabes. ¿Te vas a quedar con la inquietud? ¿No quieres entregar tu vida al Señor hoy? Yo no te estuve leyendo cosas inventadas por el hombre. Yo te leí lo que la Biblia dice. Y no hemos entrado todavía a Apocalipsis. ¿No te gustaría arreglar cuentas con Dios hoy? Lo único que tienes que es decidirte en tu corazón a entregarle tu vida a Dios. Punto, es todo. Pedir perdón a Dios por tus pecados y recibirlo como tu Señor y Salvador. ¿No te gustaría? ¿Sí? Ok. Llévesela para allá también. ¿Nos está intimidando, pastor? No, yo te estoy leyendo la Biblia. ¿Alguien más? Es que no es tiempo para estar jugando. Déjame decirte a ti que crees que eres salvo o eres salva. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento en ti, si no ha habido cambios en tu vida, arregla cuentas con Dios. Porque la Biblia habla de que del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No hace mucho tiempo yo acabo de traer una predicación que se llamaba Las evidencias de la salvación. No es una religión más. Se trata de una relación con Dios nacida de un corazón limpio. Se trata de una decisión a conciencia de lo que va a pasar. Padre, te damos gracias por el inicio, Señor, del estudio de Apocalipsis. Te damos las gracias, Señor, porque aún no hemos entrado todavía en el libro, estamos en la introducción y ya estás hablando a los corazones, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque a pesar de todo, Señor, a pesar de que no merecemos entender estas cosas, tú nos das los medios y las personas para poder entender las verdades de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por lo que ahora aprendimos y te pedimos, Padre, que nos ayudes a seguir entendiendo este maravilloso libro en Cristo Jesús. Amén.